Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliet y hoy vengo a traerles otro capítulo de esta miniserie enfocada hacia la época victoriana. Y bueno, antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Puedes darle clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también de darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, quiero abarcar estos temas. En el video anterior estuvimos hablando sobre el periodo menstrual de las mujeres y quiero abarcar un poco este mundo femenino y no puedo no hablar sobre la maternidad y lo difícil y complicado que era para la mayoría de mujeres y no para todas en esta época. Y bueno, no siendo más, ahora vamos a comenzar. La maternidad en la época victoriana. Ser madre en el siglo XVIII era uno de los principales objetivos para las mujeres después del matrimonio. Sin embargo, el embarazo era considerado algo vergonzoso que exigía a las mujeres el retiro de la sociedad, sobre todo cuando el vientre comenzaba a ser mucho más notorio. En esta época, muchas de las cosas no se hablaban de manera explícita y gran parte de las creencias eran legadas a supersticiones y no a los conocimientos médicos. En esta época, el cuerpo de la mujer era un templo consagrado para la reproducción, demasiado débiles para trabajar o estudiar, demasiado puras para poder llevar joyas o atuendos provocantes. Estas mujeres debían ser puras, incontaminadas, blindadas y gestionadas al interno de un rol social. Los hombres eran los únicos con el derecho a elegir el momento de la reproducción y también del sexo. La maternidad deshonrada. Las mujeres en esta época debían casarse muy jóvenes y en promedio llegaban a tener entre 8 y 10 hijos, de los cuales llegaban a sobrevivir 5 o menos de 5 niños. Y por lo general solamente 5 de cada 10 niños llegaban a la edad adulta. Generalmente las mujeres en embarazo se tomaban fotos en el caso de que este no llegara a buen término. El arte no las consideraba apropiadas, es por esto que es difícil encontrar cuadros de mujeres en embarazo. Distinto era el modo en el que se representaban las desaventuradas que concebían fuera del matrimonio. La pintura realística contaba con dramáticas imágenes el destino de las herejes que venían deshonradas. Las madres solteras eran condenadas por la familia y la sociedad y por lo general terminaban en la calle junto a sus hijos, que por lo general abandonaban en la calle o enfrente de instituciones religiosas u orfanatos. Estos siempre han sido lugares infernales donde la supervivencia es casi una excepción. Incluso esos lugares donde tenían a los niños con un compenso monetario por parte de los padres. En estos lugares por lo general se perpetuaban crímenes atroces en contra de los niños. Famoso y terrible es el caso de Amelia Elizabeth Dyer, que fue una de las asesinas en serie más prolíferas de toda la historia, asesinando bebés durante un periodo de 20 años en la Gran Bretaña victoriana. El parto. Para parir era mejor estar lejos de los hospitales. La mortalidad materna e infantil era altísima, puesto que en esta época no existía la higiene. Los médicos no se lavaban las manos de un paciente a otro. Muchas veces pasaban de paciente en paciente, incluso llegaban a tocar cadáveres y después iban a asistir inmediatamente un parto sin lavarse las manos. Nacer ricos o nacer pobres hacía una gran diferencia en la supervivencia de los niños recién nacidos. La maternidad en el campo. Aunque suene absurdo, parir en el campo con la ayuda de una partera tenía muchísima más probabilidad de sobrevivir el niño y la madre, porque esto significaba estar en menor contacto con bacterias patógenas. El parto cesáreo era practicado solamente en casos extremos y significaba sacrificar la madre para poder tener el bebé. La alternativa era la muerte para ambos. En el campo, las mujeres tenían poco tiempo para ocuparse de la prole, pero en el primer mes de nacimiento, todo el núcleo familiar se concentraban en ayudar tanto a la madre como al niño recién nacido. La maternidad en la ciudad. En las ciudades, las madres trabajadoras eran las que más sufrían y debían adaptarse. Al perderse de la vida rural y sin tener ninguna estabilidad económica y muchas veces familiar, debían apoyarse en las vecinas o muchas veces ir a trabajar con sus niños de brazos.
Ya fuera en el campo o en la ciudad, los primeros 9 días eran de absoluto reposo. Estos días eran críticos, los cuales determinaban la vida o la muerte de una mujer. Las mujeres más ancianas transmitían todo su conocimiento y apoyaban a las madres primerizas. Los niños más ricos tenían la ventaja de nacer y vivir en ambientes o en casas mucho más acogedoras, calientes, con ropa y ambientes muchísimo más limpios. Normalmente habían más personas a las cuales delegar tareas. Además de la madre, era común que en las casas de personas ricas hubieran muchísimo más ayudantes e incluso una nodriza que era la encargada de amamantar al recién nacido si así la madre lo requería. Los recién nacidos tenían cunas y habitaciones especiales donde normalmente eran acudidos por las tatas o por la madre si así ésta lo deseaba. Normalmente estas madres se tomaban 40 días de descanso para después así retomar rápidamente su rol en la sociedad. La lactancia era algo que no todas amaban hacer y esto era menos frecuente de lo que podemos imaginar hoy en día. El destete antes de la llegada de compotas y alimentos industriales para bebés se hacían con harinas cocinadas en el horno que después eran mezcladas con agua o con leche, para así después pasar a alimentos desmenuzados y en fin pasar a alimentos sólidos. Cuando las mujeres de la alta sociedad decidían no dedicarse al recién nacido, normalmente delegaban todas estas tareas a la nodriza o a la tata y veían al bebé una vez al día o cuando ellas lo quisieran, que era por lo general en la noche. Los cochecitos. En 1739 el arquitecto William Kent creó para el duque del Devonshire el primer cochecito para bebé y este tenía una forma de concha que daba una forma como de que abrazaba al bebé y algunos tenían una inclinación que hacía que el bebé quedara prácticamente sentado. El verdadero éxito de este accesorio llegó en la época victoriana, puesto que la reina Victoria ordenó 3 y de consecuencia todas las madres victorianas querían uno. Ella era la que hacía tendencia. Fue en el año de 1889 que un tal Richardson creó el primer cochecito reversible que consentía ya fuera tanto a la madre como al bebé de estar uno delante del otro, y cuando el bebé se hiciera un poco más grande ya podía como voltear el cochecito para que el bebé disfrutara de la vista del paseo igual que la madre. El biberón. El biberón es un invento muy antiguo. El primer modelo del cus tintinnabula fue hallado a partir del V siglo después de Cristo en Grecia. Pero para ver los primeros biberones modernos debemos retornar a la época victoriana. La primera botella de vidrio fue patentada por el estadounidense Winship en el año de 1841. Pero este biberón requería que fuera colocado encima del pecho de la madre para poder así engañar al niño y que éste pensara que estaba bebiendo directamente del seno de su madre. Faltando aún precisas nociones sobre la esterilización, los primeros biberones dejaron muchísimas víctimas. Las madres estaban felices de que los niños pudieran empezar a alimentarse solos. El primer biberón era una botella de vidrio y tenía el chupo o pues la tetica por donde va el líquido, parecía una especie de pitillo de goma y este se pegaba a la botella y era largo, era como un pitillo en un vaso de vidrio. Estos biberones les eran dejados a los niños y no se respetaba ninguna norma higiénica, y esto llevó a que en estos pitillos se formaran diferentes tipos de bacterias y hongos que llevaron inevitablemente a la muerte a muchísimos de los niños. Por eso es tan importante esterilizar siempre todos los objetos de los menores de edad, sobre todo los niños muy pequeños que son tan delicados. Hay que hervir todo en agua caliente, siempre súper limpio, porque hay bacterias y hongos que pueden literalmente matar niños. El resultado fue un importante aumento de mortalidad infantil sin que se supiera muy bien el por qué. Al final se descubrió que eran las bacterias mortales que almacenaban estos biberones y pronto estos artículos se comenzaron a llamar biberones asesinos. Las medicinas para los niños. En la época victoriana se volvió popular el hecho o la costumbre de darles calmantes a los niños. Las madres pasaban noches en blanco por el continuo llanto de los bebés. La mayoría de estos calmantes estaban hechos a base de opio.
Uno de los más conocidos era el Godfrey cordial, que era una mezcla de condimentos, melaza y opio, inventado por Thomas Godfrey en el año de 1700 y vendido como remedio infantil para cualquier tipo de malestar infantil, desde la diarrea hasta el insomnio. Aunque este jarabe se diluyera con otras cosas, con el continuo uso, el opio se comenzaba a depositar en el fondo de la botella, y cuando los niños tomaban como la última dosis de la botella, terminaban consumiendo prácticamente opio puro. En esta época, varias preparaciones médicas estaban hechas con esta sustancia. Entre las más famosas, el laudano, que servía para disminuir el dolor. Opio y coca hacían parte de la mayoría de sustancias que contenían los jarabes para la tos, ya fuera para adultos o niños. Este tipo de medicamentos se le vendía sobre todo a las personas de clases sociales bajas o personas pobres, puesto que esta sustancia era muchísimo más económica y los efectos secundarios eran letales. En esta época, alimentar una boca más podía significar la muerte de una entera familia. Por este motivo, muchísimas personas suministraban grandes cantidades de fármacos a los niños para que estos murieran de sobredosis, y esto fuera visto como un accidente y no como un infanticidio. Pero no eran solamente los niños pobres a ser víctima de esto. Algunas tatas o niñeras acudían a estos medicamentos para mantener a los niños dopados y que estuvieran como calmaditos y no les crearan dificultad a la hora de ejercer todas las labores. Algunas veces se excedían con las dosis de estos jarabes y terminaban por matar también a estos bebés. Ropa para las embarazadas. Las mujeres en la época victoriana no abandonaban el corset ni tan siquiera durante el embarazo. Mostrar el cuerpo hinchado por el estado grávido de una mujer era considerado algo disgustoso. Crearon unos corsets que se podían aflojar un poco, pero sin embargo las mujeres como de la nobleza los aflojaban un poco, pero no lo suficiente, lo que creaba así deformaciones en los fetos y también en el útero, siendo esta también una de las principales causas de muerte infantil. Por otro lado, estaban las mujeres de escasos recursos que utilizaban corsets mucho más flojos y durante el embarazo los abandonaban completamente. Fotos de los recién nacidos. Con la llegada de la fotografía, las imágenes de los recién nacidos, ya fueran en brazos de los padres o sentados en los cochecitos, empezaron a multiplicarse. Era una manera de conservar el recuerdo del bebé en el caso que éste no llegara a una edad adulta. Muchísimos de estos retratos son las fotos post-mortem de estos niños, puesto que los padres no alcanzaban a hacerle una foto en vida y sin embargo ellos querían conservar un recuerdo del bebé que moría, puesto que, como les había comentado antes, de cada 10 niños que tenía una mujer, máximo sobrevivían 5 y muchas veces hasta menos de 5, entonces la tasa de la mortalidad infantil era altísima. El fotógrafo era el encargado de darle vida a estos niños ya fallecidos, ya fuera abriéndole los ojos o retocando las fotos para darles un poco de color en las mejillas. Este era uno de los fenómenos bizarros legados a la fotografía y a la maternidad. Otras mujeres decidían no aparecer en las fotos que se sacaban con sus hijos y se escondían detrás de las cortinas o se colocaban como telas encima del rostro. Hoy en día aún se desconocen las verdaderas causas de esta práctica. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que este capítulo les haya parecido tan interesante como a mí. Si quieren seguir viendo videos como este, no olviden suscribirse a este canal. Le pueden dar clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Y recuerda también de darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, no siendo más, yo te mando un beso gigantesco. Recuerda compartir este video, que me ayudaría muchísimo, y también para que muchas más personas pues sepan los orígenes de tantas cosas y también entiendan un poco la historia y cómo era pues difícil todo en esta época, que no está como de más saber hasta qué punto estamos hoy en día pues la humanidad y qué podemos hacer para un mañana como mejorar todo. Y bueno, no siendo más, les mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. Chao.